Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Proindustrias. Nosotros ya comenzamos a informar y queremos saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, al arquitecto Jorge Bosch. Él es viceministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Queremos conocer aquí desde Proindustrias cuáles son los factores que uno tiene que tener en cuenta a la hora de buscar una casa donde comprar o dónde construir, si en la periferia o en la capital. Sabemos que el factor determinante es el dinero, pero ¿cuáles serían otros factores que uno tiene que tener en cuenta a la hora de buscar una vivienda? Bueno, en primer lugar, que tiene que estar cerca en lo posible, ¿verdad? Del área de trabajo, de estudio, en fin, donde uno va, la vivienda tiene que estar cerca, en cierta manera, ¿verdad? El lugar de trabajo, eso en primer lugar. Segundo, que si va a comprar un terreno, que tenga todos los servicios, o sea, que tenga electricidad, que tenga también agua corriente y que tenga también desagües cloacales, porque hay zonas, principalmente en las afueras, donde no hay estos servicios, ¿verdad? Eso básicamente es, ¿verdad? Y en primer lugar, estos son los conceptos que uno tiene que mirar. No existe, por así decirlo, viceministro, una ciudad modelo que cumpla todos esos, o sea, que cumpla todos esos requisitos. Podemos decir Asunción, la capital, que es por eso donde mucha gente desearía vivir, ¿verdad? Pero sabemos que eso de repente se complica por el tema del dinero, por el tema de la inversión. Tenemos actualmente una ciudad modelo, por decirlo, que cumpla, aparte de Asunción, esos requisitos, o qué se debe hacer para poder tener una ciudad modelo y decir, bueno, descongestionar un poco el flujo que tenemos en capital y trasladarlo a esa ciudad. Bueno, realmente no existe así una ciudad modelo, una ciudad ideal en nuestro país, ¿verdad? Porque en Asunción por lo general se concentran todos los servicios, se concentran todos los lugares de trabajo, a pesar que ahora poco a poco, ¿verdad? Incluso las empresas se están yendo a las afueras, las empresas productoras, las empresas de oficina, en fin, son diferentes tipos de trabajo que también arrastran un poco a los lugares de vivienda también, donde uno tiene que tener la vivienda, ¿verdad? Eso es básicamente, ¿verdad? Y los tipos también de vivienda también lógicamente incide mucho. Por ejemplo, en mi generación, por ejemplo, antes todos queríamos un terreno con una piscina, con todo quincho, etcétera, ¿verdad? Actualmente la generación ya actual de 30, 45 años ya piensa de otra manera, ya prefiere también departamentos, algo más compacto, más cómodo, accesible también al lugar de trabajo, etcétera. Y felizmente se están creando edificios de departamentos en todo el área metropolitana de Asunción, no solamente en Asunción, sino también en los 10 municipios vecinos que conforman el área metropolitana. Sobre ese punto, arquitecto, ¿le cuesta todavía al paraguayo decidirse a optar por vivir en un departamento? Porque generalmente si uno de repente hace una encuesta, lo primero que te dicen es que quiere que tenga patio y que sea un lugar amplio. Pero estamos más abiertos que años anteriores para poder vivir, optar por vivir en un departamento propio. Sí, está cambiando, ya cambió esa tendencia, ya la gente realmente, como te dije, la generación actual ya prefiere en gran mayoría ya un departamento. Lógicamente también hay otros gustos también que siguen pensando en un patio, etcétera, ¿verdad? Pero sí, que ya poco a poco ya se está utilizando más el departamento como vivienda. Viceministro, en todas las capitales del mundo el tráfico es uno de los principales problemas. Paraguay no es excepto a eso. Diariamente hay datos de que 1 millón de personas ingresan al país para trabajar en la capital. Creo que eso también es uno de los puntos que de repente podría tratarse el tema del transporte público, mejorar, actualizar, tener más para poder descongestionar un poco ese flujo y que también vivir en la periferia no sea tan sacrificado para venir a trabajar a la capital. Claro, sí, así mismo es, como decís, Romina, realmente en todo el mundo ocurre esta situación, ¿verdad? Y es un tema de la falta de una movilidad urbana por el hecho de que de todas las capitales del mundo principalmente llega la gente, no solamente capitales, sino también ciudades importantes.
Así como en Asunción mencionaste que llegan una X cantidad de habitantes que viven en la periferia, llega a trabajar a la capital. Así también, por ejemplo, en Nueva York. Nueva York tiene 8 millones de habitantes, pero en horas hábiles tiene 12 millones, porque hay 4 millones que llegan a Nueva York de las ciudades vecinas. Entonces, y llegan perfectamente sin ningún problema, sin el caos que tenemos nosotros, porque tienen un plan de movilidad urbana. Ese plan de movilidad urbana que se tiene que realizar está todavía, no se hizo todavía, es una deuda todavía que se tiene, ¿verdad? Para poder tener un plan maestro de movilidad urbana del área metropolitana de Asunción, no solamente Asunción, sino de toda el área metropolitana, que son 11 municipios. Un plan de movilidad incluye no solamente el transporte público terrestre de pasajeros, no solamente el tema de los buses, también incluye también planificar las bicisendas, por ejemplo, planificar también la movilidad propia, o sea, incluye modos de transporte público de pasajeros terrestre y también en nuestro caso, ¿por qué no fluvial? Nosotros tenemos Asunción y su área metropolitana tiene 60 kilómetros de costa del río Paraguay. Se puede tener un sistema de ferry que funciona en otras ciudades del mundo que tienen costas así del río, donde es, por ejemplo, desde la última, la ciudad al norte, más al norte de Asunción, es Limpio, dentro del área metropolitana. Limpio tiene un puerto, Puerto Piquetecué. También después ya Mariano Roque Alonso tiene también varios puertos. Asunción también tiene puerto botánico, el puerto del centro Asunción, y luego también el puerto de Interramada. Después siguiendo hacia el sur está Lambaré, que sí tiene su puerto Pabla. Y después ya viene Villaliza también, tiene un puerto, y después San Antonio. ¿Te imaginas, por ejemplo, que tengamos un sistema de ferry? ¿Cuántos miles de pasajeros que viven en los barrios, en las costas de la costa del río Paraguay, en todas estas 11 ciudades? Pueden venir perfectamente en un sistema de ferry con aire acondicionado, tranquilo, chateando, etcétera. Ese es uno de los sistemas también que falta analizar. Y luego se tiene que hacer, para poder definir todo eso, se tiene que hacer una encuesta origen-destino, que es un estudio previo que se tiene que hacer para poder definir de dónde vive la gente, a dónde va, para poder crear los circuitos, los itinerarios del transporte público, en este caso del transporte público terrestre, que indique cuántos miles de personas vienen de Mariano Roque Alonso al centro o que van a otra ciudad. Por ejemplo, de Limpio, para irte a Lambaré, por ejemplo, te tienes que venir en un bus que te lleva por el centro Asunción hasta el puerto y de ahí sube hasta Lambaré, en vez de cruzar directamente desde Limpio hasta Lambaré. Es un ejemplo, ¿verdad? Y todo eso se tiene que hacer un estudio y luego entonces definir el tema del transporte público en sí, ya, ¿verdad? Los itinerarios con todo ese estudio de la encuesta origen-destino que te mencioné. Sería algo soñado, viceministro, todas esas opciones. Eh, Otro tema que quiero consultarte, no menos importante, es la seguridad. La gente averigua, investiga la seguridad en cuanto a la zona, el barrio, donde hay una casa que de repente le llama la atención o quiera construir. ¿La gente investiga eso acerca del tema de la seguridad, viceministro, o es un tema menos importante a la hora de elegir un lugar donde construir? No, yo creo que antes no se tenía muy en cuenta esos temas, ¿verdad? Porque era todo tranquilo, todo seguro, pero últimamente sí, lógico que la gente, las familias que buscan terreno donde construir ya van a fijarse en todos estos temas, ¿verdad? De seguridad también, es lógico, ¿verdad? En cuanto a herramientas financieras de pago, ¿cómo estamos actualmente, arquitecto? ¿Hay facilidades, posibilidades de pago? Sí, hay facilidades, hay varios bancos que están facilitando el acceso a la vivienda a través de créditos blandos a largo plazo. Incluso hay algunos programas que estamos trabajando a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Estamos trabajando con el sector privado, con los bancos y algunas cooperativas para dar créditos a las familias de clase media, de clase económica, también en viviendas o compras de vivienda, compras de departamentos y también para construcción en lote propio también. O sea, el crédito lo da el sector privado y lo que el ministerio da un subsidio que va entre de 5 al 20% del costo total del crédito. El precio de las casas va apuntado
últimamente para la clase media. ¿Eso se veía anteriormente, por decir 5 años atrás, viceministro? ¿Era posible eso, pensar en la clase media poder comprar una casa o no? Sí, décadas atrás existía esa posibilidad, ¿verdad? Había también así créditos blandos accesibles de alguna manera, ¿verdad? Pero ahora a través del ministerio que estamos comenzando en ese tema también, vamos a ayudar. Incluso aprovecho para invitarles, estamos organizando una Expo Vivienda el 14 y 15 de abril, viernes y sábado, que se va a hacer en el Consejo Nacional de Deportes. Ahí van a estar todos los bancos que están adheridos a este programa de compra de viviendas, ya sea viviendas unifamiliares, departamentos y también para construcción en lote propio. Le invito a todos los oyentes, a los televidentes que asistan a ese evento que se llama Expo Mi Vivienda, esa feria que vamos a tener. Muchas gracias por la invitación, viceministro. Quiero cambiarte un poquitito de tema y quiero consultarte antes de cerrar esta entrevista. ¿Cómo estamos en cuanto a construcción sustentable? ¿Cómo se encuentra nuestro país a nivel nacional y también a nivel regional? Bueno, con relación a este tema de sustentabilidad, de verdad, las viviendas sustentables o sostenibles, como también se le llama, ¿verdad? Estamos trabajando en el ministerio para poder diseñar una vivienda sustentable tipo, una tipología que estamos trabajando gracias al BID, que nos está ayudando en estos temas, para poder tratar de ir implementando también dentro de las construcciones del ministerio, ¿verdad? En el sector privado también se está utilizando, pero no mucho, ¿verdad? Hay ciertas empresas, en fin, que están construyendo de esa manera. Podemos decir, viceministro, que pasó de ser una sola tendencia mundial a ser hoy en día una necesidad porque hay mayor necesidad de energía eléctrica, pero también a la vez se van acabando los recursos. Sí, así mismo, es una tendencia y ya en muchos países es obligatorio la construcción sustentable. Viceministro, agradecemos muchísimo tu tiempo y todos estos datos que nos brindaste a tener en cuenta a la hora de buscar una vivienda. Esperamos volver a conversar pronto contigo y te deseamos un buen resto de jornada. Muchas gracias. Gracias igualmente, Romina, para vos y todos los televidentes. Muchas gracias. Hasta luego.